Hola, ¿cómo están? Bueno, pues hoy es otra vez día de Aline y Marimar. No te ven, Marimar. Acuérdate Ay, que en de esta veras. cosa grabada solamente nos ven a los que hablamos. Así que, ok, habla. Vamos a hablar las dos al mismo tiempo para vernos. Y Una entonces, tarde medio fría, medio lluviosa, pero muy feliz de estar aquí. ay, sí, fíjense que las dos tenemos que salir y el mero miércoles no íbamos a poder estar en vivo, pero no queríamos dejar de estar con ustedes. Entonces lo grabamos, que no es lo que más nos encanta, pero por lo menos así estamos en contacto con ustedes. Y si nos dejan sus comentarios, es para nosotros también una muy buena retroalimentación, aunque no sea en vivo. Ah, claro, porque todo lo revisamos y lo contestamos si dejaran, así que, ay, sí, hagan. Bueno, ¿de qué íbamos a hablar hoy? De violencia, seguíamos con el tema de la violencia. ¿Ah, sí? Ay, sí. Ajá. De violencia en los entornos más cotidianos, ¿no? O sea, familia, escuela, etcétera, ¿no? Así es. Ok. Y Habíamos hablado, cuéntanos. digo, nada más como para recontextualizar un poquito el tema. Hemos estado hablando de cómo está representada, bueno, hablamos la semana anterior en cómo está representada la violencia en la literatura infantil y juvenil, y hablamos sobre todo de la violencia política y de la violencia social, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de libros como La composición de Antonio Skármeta, hablamos de Entre tonos de gris, bueno, los títulos más o menos que yo recuerdo que habíamos Ay, ¿se acuerdan que compré uno buenísimo de la guerra, de lo sí, que leo? sí. Habíamos platicado un poco de eso, ¿no? De esa representación de la violencia social, y habíamos pensado dejar para el día de hoy un poco más como de la violencia en los espacios más íntimos, ¿no? De la violencia en los núcleos familiares y de la violencia en los espacios escolares. Ok. O bueno, la violencia que es, podemos decir, espacios escolares, porque tal vez es el espacio en el que se ejerce la violencia, pero también me gusta pensarla como una violencia ejercida entre pares. Ok, ok, ajá, estoy totalmente de acuerdo. Y que es o sea, la diferencia del otro, que también es el día a día, pero el día social, ¿no? De esta sociedad con los problemas que implican, o una migración, o una guerra, todo este, pero esta es la violencia cotidiana que muchas veces pasa desapercibida, que la persona que la está recibiendo ni siquiera, fíjate, ni siquiera a veces identifica que hay violencia, porque no tiene que ser la violencia con actos físicos. La violencia pueden ser Actos con situaciones psicológicos, hay mucha emocionales, ¿no? violencia psicológica, ¿no? Exacto. A ver, yo quiero aquí aclarar un punto, justamente por qué me pareció interesante partirla de la manera en la que la partimos. Porque al final, y estoy hablando de una presentación en la literatura infantil y juvenil, no estoy hablando de que así sea, estoy hablando de cómo está representada en los libros que nosotros tenemos básicamente, además que nosotros tenemos en español. Y es que la violencia social, ¿no? Por ejemplo, estos dos títulos que yo mencionaba, o la violencia política, que es muy dura, pero al final, en esta representación que hay en la literatura, el espacio familiar o el espacio escolar acaba siendo un refugio para los personajes, ¿no? Exacto, sí, En el caso, por ejemplo, de la composición de Antonio Skármeta, el niño encuentra en sus padres respuestas que antes no había tenido. sí, Y él sí. acaba protegiendo a los padres de la violencia política Chile a partir de la forma en la que él resuelve su composición literaria, ¿no? En otros libros, por ejemplo, este que yo hablaba de SM, que se llama Ningún lugar a donde ir, que es justamente como un exilio forzado y es una cuestión muy, muy dolorosa, los personajes acaban encontrando como una forma de transitar por lo duro que es Ujú. el amor que hay entre ellos, ¿no? El amor que hay entre pares. Hay otro libro que yo no mencioné la vez anterior, pero es un libro que se llama Encantamiento, que he encontrado que les gusta mucho a los adolescentes y está editado por Castillo, que representa bueno, pues digamos que lo previo a los progromos, ¿no? Representa
A ver, no me uses palabras ahí todas rimbombantes. ¿Qué son los pogromos? Pogromos. Fue en Ucrania, en Europa, digamos, lo que antecedió a los campos de concentración. Eran como unas persecuciones y emigraciones forzosas porque llegaban a un lugar donde principalmente vivía población judía y donde arrasaban con todo, quemaban las casas, el ganado, se robaban las cosas y demás, y entonces la gente se quedaba aquí sin nada, iba siendo forzada a emigrar, ¿no? A irse de ahí, ok. Este libro de Encantamiento es una niña que además la historia es muy linda porque tiene, y todavía no entramos a pero es que ese me quedé con ganas de recomendarlo. Eh, es una niña que tiene una gran amiga y viven en la judería en España, en la época justamente en la que empieza la persecución y la expulsión de los judíos de España, y la niña no sabe que su familia es criptojudía, que era quienes seguían ejerciendo su religión y su cultura, pero de forma clandestina. Entonces, ella llega a un punto en una edad en la que le es revelado, pues, quién es la familia. Y bueno, ahí hay un triángulo amoroso porque tiene una amiga y demás, pero toda la violencia que vive todo el grupo y toda la comunidad judía tiene esta contraparte del refugio y la protección que la niña acaba encontrando en su familia, que bueno, la madre al final es quemada, digo, es terrible la escena, Ay, ay, ay. pero que de alguna manera la salva, ¿no? A ella y bueno, empieza una nueva vida y demás. O sea, al final la novela es esperanzadora. Pero creo que esa es una gran distinción entre Sí. esta Y en representación. cambio de lo que vamos a hablar hoy, son de estas cosas donde la familia no es un refugio, sino la familia es muchas veces la causante, las escuelas, los amigos, y entonces no sabes ni qué hacer ni a dónde ir, ¿no? O también, por ejemplo, confundes con amistades que tienes que hacer todo por el otro, digamos. Y entonces, y no te das cuenta cómo el otro puede abusar emocionalmente de ti pidiéndote de más. Y entonces te va drenando y ya no quieres estar, ya no puedes estar. Y ahora te he de decir que me costó trabajo encontrar dentro de mis libros. Entiendo, o sea, sí tengo y ahorita traigo varios, y en el momento que tú empieces a hablar, seguramente voy a decir, ay, claro, tengo este otro y tengo este otro, pero... No, hay un punto que me parece que también es importante dejarlo como antecedente. Es un tipo de violencia mucho más sutil, como tú mencionabas, porque número uno, se ejerce de muchas maneras y número dos, los lectores de esta literatura, o bueno, los que pueden ser destinatarios de esta literatura, muchas veces no tienen otro referente de lo que están viviendo es violencia, ¿no? Exacto, Pueden ser pues para ellos es normal. escuela. Entonces Sí, son ¿no? Para formas ellos... de violencia de las que no se habla y son formas de violencia que no tan fácilmente se reconocen. Exacto, es justo, y por eso también hablaba yo de esta parte de estas amistades, ¿no? Donde, o amistades, o padres e hijos, etcétera, pero a nivel de una victimización, de un chantaje, no te sueltan, ¿no? No te sueltan y entonces te tienen tomado del cuello y tú te sientes responsable de lo que suceda con esas otras personas. Y aparentemente eres muy buen amigo, muy buen hijo, muy buen padre, ¿no? Uh-huh. Y Correcto. resulta que dependiendo quién sea el que es la víctima, está siendo victimizada sutilmente por el otro. Es correcto. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué traías a colación? Bueno, Te mira, voy a dejar que empieces. Yo tengo también, ¿eh? No quiero decir que no tengo, el primero que traigo es El monstruo, de Daniel Martín y de Ramón Trigo. Y es un ¿En libro qué editorial? ¿eh? ¿En qué editorial? Logues. Ok. Y es un libro que trata con muchísima sutileza la violencia intrafamiliar,
porque son dos niños, está contado por la niña que es la más grande, que se llama Rosario, el niño se llama Carlos, Rosario tiene 10 años, Carlos tiene 8 años, y dicen que en su casa hay un monstruo, ¿no? Rosario dice que vive con un monstruo y que el monstruo escupe espuma por la boca y da de gritos y en fin, ¿no? Entonces, la niña, además, habla con su maestra y le dice pues, que hay un monstruo en su casa y dibuja el monstruo y demás. Y pues la maestra de alguna manera como que no la pela, ¿no? O sea, que le piensa que es una cuestión de su imaginación cuando ella se refiere simplemente a que hay un monstruo. Hasta que empieza a ver como la sutileza de que el monstruo salió cuando tiraron la leche mientras estaban merendando y demás, ¿no? Entonces, se lo cuentan a la abuela y entonces primero la abuela les hace como una cancioncita para que echen al monstruo. Entonces dice, siempre que aparezca el monstruo, cántenle esta canción y con esta canción el monstruo se irá corriendo. Pero pues la abuela se equivoca y el monstruo evidentemente no se va. Y entonces, además, cuenta de una manera muy, muy, muy de verdad, está muy bien logrado desde la mirada infantil, cómo lo pasan los niños, ¿no? Y cómo, por ejemplo, la mamá, un día descubrimos que la mamá también ve al monstruo, pero que cuando la mamá ve al monstruo, a ellos los encierra y les pone la televisión muy fuerte para que no lo escuchen. Ok, ok. Entonces, finalmente hay como una conciencia de que, aunque nunca se dice quién es el monstruo, ¿verdad? Nunca se hace explícito quién es el monstruo, pero la mamá decide que tienen que resolver las cosas y que van a ir un tiempo a vivir con la abuela. Entonces los niños se van a vivir con la abuela. De hecho, no queda claro si la madre también, porque nada más dice, ahora vivimos con la abuela. Entonces no es muy claro si los dos niños viven con la abuela o si la madre también se fue con ¿Quién ellos. relata, los hijos o la madre? Relata la niña. Ok, La niña ok. que es la... Entonces, claro, deja muy ambiguo esta parte, pues probablemente para que pueda cada quien ponerlo y no necesite ser la mismita historia, sino la historia la acomodas, ¿no? Así es. Y al final dice que el monstruo todavía aparece en sueños, pero que afortunadamente cuando despierta se siente tranquila porque el monstruo no está. Entonces, Ok. el final es bastante ambiguo, ¿no? Es totalmente ambiguo, pero ¿sabes qué es lo padre? Y te voy a decir, porque una de las cuestiones, y cuando hablamos de los libros que permiten poner emociones en palabras, que eso es como de alguna manera comprender algo y ponerte en otro lugar, digamos, y al ponerte en otro lugar es el primer paso para poder clarificar lo que sientes, lo que te pasa, etcétera. Y entonces, cuando un libro tiene más posibilidades, digamos, es cuando no es tan claro, como en este caso, todo lo que sucede, porque entonces cada quien puede ponerle lo que cada quien necesita o acomodarse en el lugar que quiera cada quien con situaciones muy diferentes y aplicarlo a mil cosas diferentes en la vida, cosa que cuando uno está con un libro que te da la solución, que tampoco digo que esto no, que los libros que te dan toda la secuencia de la actividad no esté bien, no, claro que sí, hay cosas maravillosas, pero finalmente te da la posibilidad ahí te dice cómo se resolvió en ese otro caso. En estos casos, tú lo resuelves, ¿no? O sea, bueno, tú lo resuelves, tú lo digieres, tú lo que sea. Es correcto. Oye, pues en ese tono, pero no totalmente exacto, Claro. tengo ahora No Bernardo, ¿no? De David McKee. Entonces, que está en Lo que leo, y este libro a mí me gusta mucho porque este niño que va en búsqueda de acercarse a su papá, a su mamá, a su abuela, con todos lo hace, ¿no? Y mira, papá, dijo Bernardo, ahora no, Bernardo, dijo su papá. Y así va con la mamá, va con la abuela y nadie tiene tiempo para Bernardo. Y entonces sale al jardín Bernardo y se encuentra al monstruo.
este monstruo que está aquí. Y entonces, de alguna manera, el monstruo toma posesión o es el que entra a la casa, tampoco lo dice. Y entonces el monstruo regresa a la casa, ¿no? Pero ¿qué creen que pasa? O sea, llega con la mamá y le dice, hola mamá, y la mamá ni siquiera se da cuenta que es un monstruo. Y lo mismo el papá y lo mismo todos. O sea, No, esta siempre le van parte. diciendo, ahora no, Bernardo, porque parte, yo creo que de esa forma de violencia es la negligencia de los padres. Sí, y el abandono. Y entonces el monstruo nadie lo ve, es invisible. Es invisible. Y entonces Bernardo solo es, ahora no Bernardo, estoy ocupada, estoy ocupado, estoy haciendo la comida, come, pero nadie lo voltea a ver, nadie lo mira. Y pues bueno, es un libro chistoso que les gusta mucho a los niños o a los papás, pero si ya te pones a analizar lo que está detrás, oh my God, ¿no? No, yo siempre he pensado que es un libro fuerte. Es un libro que además incomoda mucho a los papás, porque todos hemos sido como papás eso, ¿no? Ahorita no, mijito, espérate, en otro momento, ¿no? Es que mamá, se me está cayendo el diente. Ay, no, ahorita no, porque estás ocupada, porque estás con el trabajo de la casa, porque con el trabajo personal, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido es un libro muy incómodo, porque además, otra vez, tiene un final en el que dice, pero es que yo no soy Bernardo, yo soy un monstruo. Y la mamá, antes de apagarle la luz, igual cansada, le dice, ay, ahora no, Bernardo. Y ahí se queda el monstruo. Imagínense, imagínense. Sí, pues sí. ¿Y qué otro tienes por ahí? Fíjate que yo sé que este es un libro sobre la depresión, ¿no? Sobre la depresión de los padres, El niño y la bestia, Ujú. pero me parece que es un libro muy importante también porque hoy en día se considera una forma de violencia lo que viven muchos niños asumiendo roles de adultos, ¿no? En Justo lo que estaba yo hablando de alguna manera, claro. donde no pueden vivir una infancia como cualquier niño. Y este es además, a mí me encanta este libro, pero justamente empieza diciendo, muchas cosas cambian cuando tu mamá se convierte en una bestia, ¿no? Y entonces el niño va asumiendo y Pero a ver, dime, ¿en dónde está el libro? Porque luego, si lo queremos localizar, ¿en qué editorial está? es de Picarona. Ah, Picarona. Ok. Y es fácil de conseguir, Es fácil, Picarona es muy fácil de conseguir, sí. pero bueno, ¿Y se entonces llama cómo? se llama El niño y la bestia. Ok, ok. Entonces el niño tiene que hacer todo, ¿no? Porque la bestia está así. Entonces el niño saca el carrito del súper, lo llena de leche, no alcanza y se trepa y hace cosas y quién le ayuda y demás, porque pues la bestia nomás no reacciona. También, como siempre, tiene algo de humor, porque dice no siempre es malo que tu mamá sea una bestia, porque pues el niño, por ejemplo, pone conejitos de chocolate, ¿no? En el súper y pues la mamá ni cuenta se da. Pero de repente, pues la bestia como que se despierta y pone una gritoniza a todo mundo y entonces el niño tiene que lidiar con todo eso, ¿no? Evidentemente se intuye que tiene que ver con la separación de los padres, porque en un momento dado la bestia está como rompiendo fotos y el niño lo lamenta y entonces vuelve a juntar las fotos. Y bueno, Fíjate que en ese sentido, Marimar, un libro que se parece del que ya hemos hablado, así que no me voy a poner a describir, pero del que ya hemos hablado en otras, el de Pequeño, que también está en Lo que leo. Pequeño vive con un papá y una mamá, todo bien, y de repente se empiezan a pelear, él se empieza a sentir agobiado, la mamá justo se vuelve un monstruo, el papá se va y el niño está maltratado por esa, digamos, yo no digo que la mamá no tenga razón en estar tristísima y todo, pero el pobre niño empieza a ser maltratado y no sabe a dónde pedir ayuda, ¿no? sí, justamente es eso. Este niño, claro, hay un momento además en este libro en el que el niño se encuentra atrapado entre las dos bestias. Porque cuando las dos bestias se juntan para ver quién se va a llevar el fin de semana, entonces dice, yo tengo que tranquilizar a las dos bestias diciéndoles que yo los quiero, Ay, sí, va a pobres, estar bien. Entonces, de alguna manera, va como
claro, hay un momento en el que se empieza ya a transformar, ¿no? La bestia empieza a recuperar su forma de mamá y entonces, y bueno, cuando pone, ya sabes, los chocolatitos otra vez en el carrito del súper, pues la verdad la mamá le dice que no y demás. Y como poco a poco, es muy bonito cómo termina, porque dice, en todo caso y sin duda alguna, las mamás son mejores que las bestias. A veces incluso se enamoran otra vez y se ponen muy contentas. Entonces da como esta parte en la que la madre empieza una nueva relación y dice, papá todavía necesita tiempo. Mientras tanto, prefiero jugar fútbol con él. Y entonces al final se va con la bestia cariñosa, ¿no? Que es el padre. Pero me parece un libro bien interesante por muchas razones. Uno, porque al lector le permite identificar esta situación, que es, pues hoy en día es tan común, ¿no? No digo que antes no, yo creo que siempre ha sido, pero ahora se habla mucho más de ella y hay oportunidades, por ejemplo, de verlo proyectado en un libro. Déjame decirte, Conscientes de que los niños asuman esa parte de la culpa, de la depresión de los padres, es de alguna forma una manera de violencia. ok, y déjame decirte, estamos hablando de la violencia por estados anímicos de los papás con los hijos, pero también al revés. También al revés. ¿Y sabes qué libro se me ocurrió? Que no es eso, pero que es el primer libro álbum que existió, es Donde Claro. viven los monstruos, que ni les tengo que decir a todos de qué se trata. Y sin embargo, este niño se porta mal, hace berrinches. La mamá decide alejarse del problema y mandarlo, ¿no? Pero ¿qué hace el niño? Volverse el monstruo número uno durante un año en el rey, es el rey de los monstruos, hasta que se cansa de ser monstruo y quiere volver a ser niño y cenar y todo, y es un lapso en el tiempo real pequeño, pero en el tiempo imaginario es de otra manera. Y yo creo que esto también es muy cierto, o sea, los papás también son víctimas de los hijos, los papás que no saben poner límites, los papás que no pueden eso y que los hijos se vuelven de veras unos monstruos insoportables, demandantes, exigentes, groseros, ¿no? Claro, pero yo creo que también en donde viven los monstruos están representados los monstruos como los adultos de las infancias. Y ahí yo quería tocar un punto que me parece importante y es, tú decías hace un rato como que me costó trabajo. A lo mejor cuesta trabajo pensar en literatura contemporánea donde esté representado, pero si pensamos en los cuentos clásicos, Ah, ahí está total y absoluto. los cuentos clásicos tendríamos que decir que una de las grandes representaciones y yo creo que además de los temas que están presentes y que además le permitieron pues a generaciones transitar la infancia, está justamente ahí. Es decir, los cuentos clásicos, las brujas, los ogros, somos los adultos. Somos los adultos que además, o sea, pensemos, por ejemplo, en el típico caso de la madrastra. Por ahí María Tatar, en su estudio que hace de los cuentos clásicos, particularmente en los cuentos de Grimm, dice que a ver, varias cosas que está como implícito en el tipo de organización social. Número uno, era muy común que las madres murieran de parto. Entonces, los hijos se quedaban huérfanos y regularmente el padre se volvía a casar. Y si se volvía a casar dentro de una familia de campesinos, lo más natural es que la segunda esposa en una familia que no tenía todos los recursos del mundo, pensemos en el antiguo régimen, por ejemplo, por situar los cuentos de Perrault, pues quería que sus hijos fueran los que recibieran, por ejemplo, la herencia de las tierras, ¿no? Entonces, ahí hay una representación de por qué la madrastra es la mala de los cuentos, pues porque era la mala de las historias, muchas veces. Y, por ejemplo, la violencia, pienso en un cuento como Piel de Asno, donde el padre está enamorado de la hija y tiene aspiraciones amorosas con ella. Es un cuento totalmente incestuoso. Es decir, Piel de Asno huye porque el padre quiere con ella. Entonces, hay una representación de la violencia sexual Ah, no, dentro de la de familia. acuerdo que en los cuentos clásicos lo encuentras mucho más fácilmente que en las partes contemporáneas, porque además a veces está tratado más sutilmente, pero yo difiero contigo en que me digas que el monstruo de aquí es el adulto. Yo creo que, o sea, en este caso es este niño que se porta del No, nabo no, con la sí, sí, mamá, sí. ¿no? Y la mamá, a ver,
no voy a hablar de víctimas, no víctimas, porque no veo por ahí, pero la mamá tiene que poner un límite y bueno, a ojos de quien educa puedes decir sí me parece, no me parece, pero no se trata de eso, se trata de que el chavito se porta fuera de proporción haciendo un berrinche que ya no puede estar frente a la mamá porque está pintarrajeando paredes y está No, y la mamá lo manda a la cama sin cenar. Y como tú dices, el castigo dura poco, porque cuando el niño regresa en el tiempo real, su merienda lo está esperando. y calientita. Calientita, exactamente, ¿no? Entonces sí hay. Bueno, y a ver, por ejemplo, Salvavidas, que no es tanto como un cuento, son 3 historias de Monique Cepeda que están pensadas en poder propositivamente elaborar temas. O sea, tiene una que es de bullying, otra de abuso sexual y otra de divorcio entre padres. Y de hecho tiene hasta un libro de actividades para acompañar a los maestros o así y lo han usado en escuelas como más como en partes de algunas aulas en algunas clases. Pero este tiene una ventaja en cuanto a la ilustración, que lo podemos ver en todos, pero aquí, por ejemplo, también los monstruos y los que están no tienen que ver, no son personas, son cuestiones abstractas. El que abusa no sabe si es hombre, mujer, el abusado tampoco lo sabes. De esta forma, en la parte de bullying, por ejemplo, sí puede ser diferente porque sí son niños los que están jalándole el pelo o haciendo cosas así, pero es un cuento o 3 cuentos muy sencillos que ayudan específicamente a hablar del tema, no buscarle llegar al tema, ¿no? De acuerdo, y sabes qué estoy pensando, ahorita que mencionaste abuso sexual, está Estela Grita Muy Fuerte, que no lo tengo yo, pero es una niña que también en el interior de una familia tiene un tío que quiere tocarla, ¿no? Y finalmente la herramienta que el cuento propone es que Estela grite. A mí me queda de ver ese libro porque me parece bien, ¿no? Cómo está tratada la parte pues sí, que grite y que de alguna manera la familia se entere. Pero al final no le pasa nada al tío. El tío no tiene ninguna consecuencia sobre haber, ni siquiera es que lo separan de la familia y ya no vuelve a visitar al tío ni nada. Es decir, eso no queda resuelto y sí me parece que así como decíamos, a ver, en El Monstruo o en El Niño y la Bestia o en Pequeño incluso, ¿no? Hay un poco de apertura al final del tema que permite además varias lecturas. Hay cosas en las que sí me parece que habría que ser muy tajante y decir, o sea, además lo que está pasando eh, debe ser penalizado. En este caso, sí. O sea, por ejemplo, en el de pequeño, bueno, la mamá, o sea, habla el niño con la maestra, se habla con los papás y de alguna manera vuelve a las cosas a tener una proporción manejable para el niño, ¿no? Pero en el caso de abuso, y es que es bien difícil, porque ¿sabes qué es lo peor del caso? O sea, que en la realidad no le sucede nada. En la realidad son pocos los que lo denuncian. Yo conozco una persona que conocí muy cercanamente que abusó de cantidad de hijas, de amigas de su hija. Y no han denunciado y no se la pasan bien y la ex esposa no se la pasa bien y la mamá de su primer matrimonio estoy segura que tampoco ni nadie, ¿no? Y sin embargo, fíjate, lo disculpan algunos, ¿no? Cercanísimos. Los hijos, así acaban medio, las hijas un poquito menos, pero no se atreven a denunciar por todo lo que implica. O sea, no sé si no se atreven o no tienen la energía para denunciar por todo lo que implica. Entonces, desgraciadamente, sucede muy cercanamente y no se soluciona. Entonces, yo me pregunto ahorita oyéndote del libro, si lo solucionaran, si se vuelve un libro que te educa qué hay que hacer, ¿no?
pero yo no sé qué tan fácil en una cuestión de un cuento literario se preste para que sí puedas poner que tenga una consecuencia, porque ¿cómo lo resuelves que no sea moralista? Mira, te voy a decir una cosa y sin afán de que así tenga que ser las cosas, pero que de alguna manera también nos habla como de esta función de a veces discutir estos libros y poner en juego estos temas. Pues recientemente Cristina Rivera Garza ganó el premio Javier Villaurrutia con su último libro, que es, digo, no es una novela, es más bien una crónica de de las últimas semanas de vida de su hermana, que fue víctima de un feminicidio. Esto ocurrió, pues, hace 30 años por lo menos. La verdad es que no recuerdo ahorita exactamente las fechas. Se llama El Invencible Verano de Liliana. Ok. Y el libro empieza cuando es un libro súper doloroso pues para la autora, ¿Cómo no? ¿no? Y empieza diciendo que en realidad es un libro que es algo, de alguna forma una coautoría con su hermana, porque cuando la hermana es asesinada, además, cuando hay muchos indicios de que su expareja la está acosando y demás, y van al departamento, la familia va al departamento, sacan las cosas en unas cajas y se guardan las cajas. Y entonces, 30 años después, Cristina Rivera Garza abre las cajas de la hermana y a partir de todos los documentos que encuentra de ella, de sus escritos, de sus fotografías, de sus cosas, reconstruye parte de la historia. No, a ¿No? ver, me parece Déjame esa terminar, denuncia. espérame, déjame terminar a dónde voy. Ok. El caso es que durante muchos años Cristina Rivera Garza había hablado de que el feminicida se movía con total libertad y que la familia de él lo protegía y que todo el mundo sabía quién era y dónde estaba y nadie hacía nada y nadie lo denunciaba. Y a partir de la novela y del ímpetu que tomó la novela, se movieron las cosas incluso al interior de la familia del feminicida. No, qué bueno. O sea, Es decir, a ver, hablar de estos temas y de repente traerlos y decirlos y ver que están escritos en libros y proyectados y sobre todo, digo, hablando de la violencia feminicida, que es ahorita tal vez una de las que más laceran a nuestra sociedad, sí, es decir, los libros sí cambian las cosas. no. A ver, sí. Y qué bueno que lo mencionas para que yo aclare lo que quise decir. O sea, yo creo que hay que denunciar, yo creo que hay que hablar a los cuatro vientos de los abusadores y que se sepa y que los castiguen y que se muevan cosas. Sin embargo, estaba yo hablando de cuando tú como cuento dijiste, me gusta, pero me deja que desear porque no hace esto al final. Entonces, yo no estaba hablando de qué deba de suceder y que los libros son una muy buena y excelente forma de denunciar cosas que pasan y dar las herramientas para que pasen. Pero, pero pensando en el cuento este, yo dije, se podría volver uno de paso final, tienes que denunciar. No sé, no conozco el libro. Yo solo me quedé pensando en que sí, se tiene que denunciar, es algo que se tiene que hacer, se tiene que gritar, se tiene que decir, se tiene que segregar, no, en fin, mil cosas. Mira, yo siempre he pensado que yo ese libro en particular lo resolvía con una cosa, con un elemento visual, una pata que se vea que va camino a la casa de la niña. Es decir, con que nada más sugieras que Ok, las cosas no ok, terminan ok, ahí, con una, sin que acabe es que siendo mensajoso, sin que acabe siendo ok, nada pero más. por eso qué bueno que lo También, estamos hablando, para que nos expliques cuando dices me dejó que desear, qué te hubiera gustado ver. No, no es esto que yo primero dije, sino más bien esta parte sutil de te lo muestro con una imagen, pero sí lo reconozco, ¿no? exactamente, es decir, las cosas no se quedan en que grites y a veces con que grites no es suficiente, ¿no? Pero las cosas no se quedan ahí. Las cosas, sobre todo cuando estamos hablando de un tipo de violencia como esta, ¿no? Una violencia, un acoso sexual y demás, me parece que también se puede sugerir que no solamente es quítatelo de encima un ratito, ¿no? Sino, pues ahora sí que llévalo a conversarlo. Volviendo a los cuentos clásicos y volviendo justamente a Piel de Asno en particular, una comparación que hace María Tatar es que, por lo general,
y también pues es obviamente una cuestión muy estructural, las malas de los cuentos, es decir, las hermanastras, las madrastras, las brujas, acaban teniendo castigos y los hombres no. Es decir, en claro, piel los de hombres asno, siempre salen piel de perdonados, ¿verdad? asno, es decir, la piel de asno, el papá le pide perdón a piel de asno y piel de asno lo perdona y colorín colorado este cuento se ha acabado, ¿eh? Es decir, el padre se da cuenta de que estaba fatal que hiciera eso, lo cual tampoco es así, es decir, el padre acosador suele seguir siendo un padre acosador. Pero perdón dicen 1000 veces, no lo vuelvo a hacer hasta la siguiente vez que lo vuelven a hacer. Entonces también es bien interesante verlo desde estas narrativas pues, que son reflejos de nuestras sociedades, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Hoy nos hemos quedado mucho en esta violencia familiar y habíamos hablado también de la violencia escolar. A ver, cuéntanos de algún libro. Uno que ya hemos hablado aquí muchas veces y que no voy a presentar porque ya lo hemos mostrado, que es Jules. Uh-huh. ¿No? Jules, que es un niño al que sus pares, y otra vez aquí es un cuento en el que no hay adultos alrededor, al que sus pares, sus compañeros, lo hostigan constantemente por su físico, primero porque tiene pelos de alambre y porque tiene ojos de no sé qué, de canicas y demás, y Jules se va automutilando. Uh-huh. ¿No? Y va, primero se corta los rizos, después se queman las manos, la lengua, en fin, el libro es muy duro y tiene unas imágenes muy hermosas porque obviamente no son explícitas, es un muñeco de madera. Uh-huh. Y al final tiene otra vez entre pares una cuestión pues resiliente, si se quiere, porque al final una niña, cuando ya nada más es una cabeza que han pateado como un balón, una niña lo recoge, lo pone en su carrito de su muñeca y entonces le pregunta, ¿qué te han hecho? ¿Qué te ha pasado? Pero como June no puede hablar ya, porque también se ha quemado la lengua, ella le pone una pluma en la boca. Y así es como Jule empieza a contar su historia. Y la historia es circular porque acaba como empieza. Yo tenía unos rizos y los niños me gritaban, rizos de no sé qué, pelos de alambre, no sé qué. Y entonces acaba justamente en ese momento en el que él empieza a contar su historia. Uh-huh. Pero una de las cosas que me parece muy interesante de ese libro, aparte de cómo está reflejado el acoso, cómo hay una ausencia absoluta de padres, maestros, de nadie que en algún momento dado le dé a Jule una posibilidad pues, de detener, ¿no? El abuso del que es víctima y la automutilación a la que él mismo se somete, es que es una niña quien lo hace. Y es una niña quien, además, a través de la escritura, le da voz a lo que él ha sufrido. Es un libro que yo no tengo, como les he confesado ya en otras ocasiones. No puedo con él y oigo tu relato y vuelvo así como a imaginarme y decir, lo tendría ya en mi librero. Digo, no, porque creo que no lo leería yo, o sea, no haría yo una dinámica con él porque me cuesta a mí me desgarra, no sé, es un libro que para mí es desgarrante. Es tremendo. Y Tremendo. luego yo soy de no películas terribles, no libros terribles y prefiero vivir en la inopia. No es, les digo para nada que lo hagan, pero a veces sí uso esas. Pero a ver, ¿tú qué tienes de acoso escolar? Cuéntanos. No, bueno, tenía este de salvavidas y no, tengo otros. No, pues tú tienes uno muy bueno que siempre te he querido robar y no he podido. Ya sé, el de jóvenes, ¿verdad? Voy por él, espérame, Voy por habla él. tú. Y yo mientras les platico. Hay dos libros que me parecen maravillosos con respecto justamente a esto, como al acoso, a los niños que se sienten acosados por sus compañeros o rechazados por sus compañeros. Uno es Pequeña Mancha, que es un libro bellísimo, editado otra vez por Castillo, que además está en edición con pasta dura, en versión pequeña, está dentro de bibliotecas de aula y escolares, es decir, ha sido un libro que se ha seguido además editando porque de verdad es un libro maravilloso y es una mancha, que es una mancha divina, una manchita así, al que
que no tiene una forma como tal, ¿no? Y no se parece a las figuras geométricas. Entonces, además la tipografía es muy linda porque cuando las figuras geométricas gritan, las letras son muy grandes y cuando Manchita habla, es así la letra chiquititita, ¿no? Entonces, es hipertexto, que también es muy valioso de ese libro. Y entonces, Mancha no puede jugar con las demás figuras porque le dicen que es horrible. Y entonces aquí sí, Pequeña Mancha va con sus papás llorando y los papás le revelan un secreto. Y le revelan un secreto de su propia condición de informe como Mancha, ¿no? Entonces, cuando comparte esto con las demás figuras geométricas, todos quieren ser sus amigos y entonces se dan cuenta de que mezclarse entre ellos hace que haya mucha más riqueza y que nazca una amistad. Entonces, me parece... Es padrísimo libro. Yo también lo amo. Y mira que no lo tenía aquí a la mano. Y el que tú me decías que hablara, hasta el día de hoy, que es una maravilla, es un libro, no es así como de texto, es, digamos, tiene una especie de ilustración y texto y juega como en algunas hojas como novela gráfica, en otras como álbum. Y entonces las palabras y las ilustraciones, digo, son muy, muy, muy importantes y justo habla de este chico que no puede, porque es buleado en la escuela, ¿no? Y en la infancia y no sabe cómo defenderse, cómo salir, cómo expresarlo, ¿no? Y finalmente lo dice porque es un caso real. Y entonces, de hecho, ¿cómo? que son muchos. Y entonces, pero él, digamos, escribe, lo denuncian, existe una página donde la gente puede, y de ahí se ha seguido alimentando esa página por millones de personas que van y denuncian y describen su sentir y el acoso que han recibido del tipo que sea, ¿no? Sí, es un poema en realidad, es un poema ilustrado que me acuerdo que yo les recomiendo además que se metan a la página en YouTube, así se llama hasta el día de hoy, y es justamente como el testimonio que se va dejando del acoso. Entonces el libro, me parece, la verdad, Lina, no me acuerdo bien, pero creo que se convocó como a un grupo de artistas, son como 30 artistas. Son 30 ilustradores, por eso es que ven que les estaba yo enseñando y las ilustraciones son muy diferentes unos del otro, porque cada artista puso desde su perspectiva, acompañó al texto. Y en ese sentido hay otro libro que también habla de eso. Tú sigue platicando y ahorita voy por ese libro. A ver, una de las cosas que yo creo que es muy padre de ¿nos enseñas otra vez la portada, Lynn? Antes de que vayas por otro. ver, es que arriba dice para los... No, pero no, o hablas tú o hablo yo. A ver, se las dejo pero y te cedo la palabra. Si nada más no lo quites, aunque yo me escuche pero no me vea, porque arriba dice para los bellos y acosados, hasta el día de hoy. ¿No? En la playera que trae la portada del personaje. Entonces, yo les invito no solamente a buscar el libro, creo que es un libro que funciona muy bien para trabajar en las aulas, sobre todo, porque todos podríamos armar una parte de este poema colectivo con lo que de alguna manera hemos visto, hemos sufrido o hemos ejercido, porque también es importante decir que en algún momento dado también hemos ejercido esa violencia, no solamente reconocernos como víctimas, sino como victimarios de esa violencia, porque son círculos. Y es todo un proyecto. Entonces, como proyecto es bien interesante entrar a YouTube y ver qué hay y ver cómo se puede seguir alimentando y cómo hay además una cantidad enorme de datos importantes sobre el acoso y a dónde te puede llevar, ¿no? Incluso al suicidio. Bueno, vuelve un poco a la violencia más social, digamos, pero que no lo saqué la vez pasada, que soñé
que es Canto contra la Violencia. Y entonces, aquí en este caso, Gabriela Olmos escribe como una especie de poemas, frases, pero poemas, ¿no? Y son ilustrados por diferentes ilustradores. También cada página es un ilustrador diferente que ilustró, tiene como ese mismo principio de varios, la parte visual se construye entre varios. En el otro escriben otros, pero no, pero escribe más bien el autor también en el de hasta el día de hoy. Y aquí escribe Gabriela Olmos y dice, ahora que la violencia ha convertido la realidad de muchos niños mexicanos en pesadilla, Artes de México los invita a defenderse de ella con su mejor arma, la imaginación. Y entonces este libro, más que poner hacia la violencia que está sucediendo, es como cómo puedes replantearte y manejar esta violencia, ¿no? Oye, y otro muy divertido es Aníbal y Melquiades. Ah, claro. Aníbal y Melquiades de Francisco Hinojosa, donde pues es un niño gigantesco, fortachón, bully, hijo de padres bullies también, ¿no? Y que es así, ya sabes, el que te pisaba la torta y te gritoneaba en los pasillos y demás. Y el otro niño que es todo flaquito, chiquito y demás, pero que tiene un secreto, que también los padres le revelan un secreto y que es que puede encantar al buleador. Y entonces lo encanta, o sea, con magia, pues, y lo convierte en una sedita, y entonces toda la escuela está muy impresionada de cómo logra amansarlo y hacerlo que se comporte como él quiere. Y es un libro muy lindo porque no es mensajoso. Hay otro libro de Pancho Hinojosa, el de los calcetines, que sí se me hace que es mensajosón con respecto al acoso escolar. Este es muy claramente lleno de ese humor, además de ese humor ¿Qué muy... es? Son las primeras obras de Pancho, digamos, allá en sus pininos de las primeras, y luego, bueno, pues abordar los temas desde después, pues cuesta luego más trabajo porque entonces pones algo diferente de lo que pusiste. No sé que pueda explicar eso en el de los calcetines, pero fíjate que otro libro de Pancho, pues la tradicional peor señora del mundo, ¿no? O sea, no es como que ese no es un representante de esta violencia familiar y No, todo, ¿no? bueno, es que ahí es bien interesante porque el personaje ejerce violencia intrafamiliar, es decir, algo, pues, les da a los hijos de comer comida para perros y los hace dormir en el gallinero y les echa jugo de limón en los ojos y demás, pero también ejerce violencia en toda la comunidad, ¿no? Claro, ese sí se combinan los dos aspectos. ¿No? Y ahí también es el propio pueblo el que decide y se reúne para ver cómo pueden solucionarlo. Y claro, la solución, me imagino que aquí casi todos los que nos ven conocerán a la peor señora del mundo, pero es ingeniosísima y yo creo que es uno de los libros más gustados en la historia de la literatura infantil Ay, mexicana. bueno, y tú sabes que la vecina de Pancho, la vecina de arriba o abajo, ya no me acuerdo si era arriba o abajo, se ofendió porque sí era ella y todo mundo tiene una peor señora del mundo a quien ponerle. ¿Te basaste en ella? No. ¿Te basaste en ella? No. Pero todo mundo encuentra perfectamente en quién puede ser su peor señora del mundo. No, yo cuando trabajo con maestros siempre les digo, y abusados, no pregunten y quién es su peor señora del mundo, porque todos tenemos esa peor señora del mundo a nuestro alrededor. Y a mí me ha tocado ver en escuelas que los libros están así rayados de la maestra fulanita, es la no sé qué, la bibliotecaria, la vecina, mi mamá, la mamá de fulanito de tal, o sea que siempre tenemos un personaje a quien ponerle. Ese es de alguna manera esa función que tenían las ogras, los ogros y las brujas, ¿no? Que te permitía de alguna manera identificar al adulto que ejercía violencia sobre ti de una manera muy clara y de una manera pues, simbólica. Así es, así es. Oye, pues ya se nos acabó el tiempo, Marimar. Pues nos sigue dando para más este tema, ¿a poco no está muy padre? Pero es que, ay, pero a ver, ¿a poco no cada vez nos falta? Esa es la gran ventaja, ¿no? Que de veras hay una posibilidad enorme en los libros
y es nada más como abrirnos las perspectivas de leerlos, no encasillados de lo que habíamos decidido cuando compramos un libro es tal y de repente, pues no, cuando nosotros podemos, por eso las lecturas y las relecturas y todos son tan importantes porque le encuentra uno vertientes y caminitos que no encontró la primera vez, ¿no? Así es, así es. Y por eso que hemos dicho siempre, ¿no? Como sigue habiendo múltiples formas de acercarnos a los libros y de reinterpretarlos, y no una sola, o sea, sino de verdad enriquecer el acto de leer. Así es, pues muchas gracias. Gracias es hoy lunes que estamos grabando, el miércoles porque se va de hiking con su hijo. Pero yo les confieso, yo me voy con mi hija a la playa, al mismo estado, por cierto, pero a lugares muy diferentes. Que Entonces, disfrutemos, ¿eh? que disfrutemos nuestras maternidades. Disfrutemos nuestras maternidades. Exactamente, buen punto. Pues muchas gracias. No, gracias a ti, Aline, y gracias a todos los que nos escucharon.